Hola Dayana, bueno, nos encontramos aquí para hablar acerca de uno de nuestros representantes, escritores literarios ecuatorianos, quien es Jorge Casa. Jorge Casa nació el 10 de junio de 1906 en la ciudad de Quito. Fue hijo de José Isaca y de Amelia Coronel. Cuando él tenía 3 años, su padre falleció, entonces decide mudarse junto a su madre a la hacienda de su tío materno, quien era Enrique Coronel. Una vez estando él en esa hacienda, se da cuenta de la realidad que vivían muchos de nuestros indígenas ecuatorianos, y esto le serviría años más tarde para realizar una de sus obras más importantes, obra que lo llevó incluso a ser reconocido tanto nacional como internacional, y que incluso eh, en ese tiempo fue considerado uno de los máximos representantes del siglo XX junto con otros escritores. Él realizó sus estudios secundarios en la institución San Gabriel y en el Instituto Nacional Mejía. La universidad la inició en la Universidad Central del Ecuador, quien estudió la carrera de medicina, que 2 años más tarde decidió abandonarla ya que su madre y su padrastro fallecieron. Entonces él no contaba con los recursos suficientes para poder continuar con esta carrera. Falleció a los 71 años a causa de un cáncer a los huesos. No sé si tú habrás escuchado hablar acerca de este autor o leído alguna de sus obras. Sí, he escuchado acerca de este autor que es Jorge Casa. Eh, Fue un novelista, poeta, dramaturgo ecuatoriano. Es considerado una de las figuras literarias más importantes de nuestro país. Además de su carrera, y Casa también estuvo involucrado en lo que fue la política y el activismo social. Fue miembro de un partido comunista y participó activamente en los movimientos de los derechos laborales indígenas de nuestro país. Eh, Él también es conocido principalmente por sus obras literarias, en el cual refleja las realidades sociales y políticas de nuestro país. Eh, Él también perteneció a la generación de los 30. eh, Fue uno de los cuales formó parte de la fundación de la Casa de la Cultura. Incluso en 1935 ganó un Premio Nacional de la Literatura, porque en sí Jorge Casa tiene muchas obras importantes, como las cuales son Guasipungo, El Chuya Romero y Flores, El Dictador, eh, entre otras. Pero así la que en sí con la que él en sí fue reconocida nacional e internacionalmente fue con Guasipungo, ya que esta obra es considerada una de las más importantes en la literatura latinoamericana del siglo XX. Esta obra narra lo que es la vida del indígena durante su época colonial y su lucha contra la explotación y la opresión. Sí, incluso yo había leído un poco acerca de esta novela, que me parece un gran aporte de este autor hacia no solamente nosotros como ecuatorianos, sino ante varios países, ya que él a través de esta obra muestra la realidad que vivían nuestros indígenas ecuatorianos, pero eso se evidencia no solamente en Ecuador, sino en varios países. Bueno, esta novela trata acerca de De la Don explotación. Alfonso, quien es el dueño de una hacienda, y está en busca de una nana para su nieto, ya que su hija está embarazada. Entonces él decide elegir a Kunchi, quien es la esposa de Andrés Chiliquinga, el protagonista de esta obra.
Él al ver que no estaba su esposa decide irse al monte, al campo, entonces es ahí donde él pierde su pierna. Pero el enfrentamiento entre él y su amo se da tras que él decide cortejar a la esposa de Andrés Chiliquinga. Entonces, en ese momento gana don Alfonso Pereira, quien es el que tiene el poder, y los indios son llevados a, a ir a, a ir a trabajar en una construcción de una carretera. Esto con el beneficio que ellos tienen de cultivar unas tierras y luego ser producidas por ellas, pero igual no, no les beneficia a ellos, ya que los terratenientes al momento de que ellos tienen las tierras cultivadas, son quienes se encargan de cultivar estos productos. En sí, los únicos beneficiados son los terratenientes, los que tienen poder, incluso iglesias y jueces están involucrados también en esto. Bueno, entonces llega una lluvia y esta lluvia hace que todo ese trabajo se caiga, que todo se inunde, incluso donde ellos viven, y comienzan a carecer lo que es de comida, abrigo y todo, y tanto es el hambre de ellos que el jefe, el protagonista de esa historia, va a desenterrar una res muerta y esto les da a su familia para que coman. Producto de esto muere su esposa. Y es allí donde ellos, o sea, ya están casados de tantas injusticias, tantos maltratos y tantas jornadas laborables extensas que los hacen pasar, entonces deciden rebelarse y es donde queman la hacienda y ahí es donde mueren personas, incluso los mismos indígenas y el protagonista de esta historia, pero es lamentable ver la situación de que en ese entonces vivían estos indígenas, y no solamente en ese entonces, no, en la actualidad también se sigue viendo eso. Es- Exactamente, ellos en sí son explotados por los terratenientes blancos, que en este caso son los criollos. Bueno, en sí esta obra describe la explotación laboral, la violencia, la psicología a lo que son sometidos estos campesinos, pues, ¿no? Además muestra una división entre los campesinos indígenas y los mestizos, que trabajan como peones en aquella hacienda, pero no reciben el mismo trato, ligeramente mejor que los indígenas, pues, ¿no? Eh, esta obra es muy influyente en la literatura latinoamericana y se considera que es un clásico del realismo social, ya que ha buscado representar las realidades sociales de los sectores marginados y denunciar las injusticias del sistema capitalista. Sí, yo creo que esta obra nos deja una gran importancia y reflexión al momento de leerla, ya que, como mencionaba, no, o sea, no son situaciones que se viven, o sea, se vivieron y se quedaron en ese entonces, sino que actualmente